Lo indica nuestra cortina, vamos a una entrevista. Esto porque la vuelta a clases presenciales ha traído nuevos protocolos en las escuelas. ¿Qué hacer si arroja positivo un padre o la madre de algún compañero? Esta es una de las dudas que nos responderá la infectóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Lorena Tapia. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estamos a la espera también de nuevas medidas que se van a anunciar en torno a protocolos en las salas de clases, pero te quería poner en ese ejemplo que dimos recién. ¿Qué pasa si el padre o madre de un compañero resulta contagiado? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se debe seguir? Y si es que puede contagiar, por supuesto, también al niño. Bueno, los protocolos están establecidos en cada uno de los colegios y escuelas de nuestro país, pero en general lo que se hace actualmente en familias que están completamente vacunadas es que cuando existe algún paciente o algún caso positivo en los lugares donde vive gente, familias, por ejemplo, el resto pasa a ser individuos alerta COVID. Y en ese caso, cuando no están con síntomas, utilizando las mascarillas y estando bien conscientes de esta situación, que se encuentran en alerta COVID, pueden seguir sus actividades habituales. Por lo tanto, en ese contexto, en algunos colegios están permitiendo, cuando existe un caso positivo en la familia, que el resto pueda asistir. Existen también algunos otros colegios que en esos casos recomiendan mantener cierta cuarentena o cuidados y no mandar a los niños al colegio, pero un poco depende de la cantidad de vacunados, porque sabemos que en los casos vacunados pudiera ser que no toda la familia termine infectada, y si uno tiene cuidado con ese papá positivo o mamá positiva, pudiera ser que guardando las precauciones de aislamiento, si es posible dentro de las casas, no terminen contagiados todos los pacientes o quienes viven con ese sujeto positivo. O sea, en este caso, por ejemplo, en ese ejemplo, el alumno sí podría asistir a clases de igual forma, aunque su padre o madre tengan COVID-19 positivo. Si es que no tiene síntomas, si se mantiene con mascarillas, e idealmente si ese padre se encuentra y si es posible aislarlo, el resto de la familia pudiera seguir una vida más o menos normal, siempre y cuando complete el resto de las medidas, el lavado de manos frecuentes, el uso de mascarillas. Y eso dependiendo también de los reglamentos y protocolos de cada uno de los colegios. Lorena, y con respecto al uso de mascarillas, porque recientemente la nueva ministra de Salud se abrió la posibilidad de flexibilizar el uso de mascarillas en los colegios, esto al aire libre. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Encuentras que se debe ya ir comenzando a flexibilizar o todavía es prematuro? En la medida que tengamos de nuevo una población altamente vacunada, siempre todo este caso que nosotros estábamos hablando, yo parto del supuesto de que la familia está vacunada, ¿cierto? Por lo tanto, tú tienes menos probabilidad de infectar y de enfermar gravemente, que eso es el gran objetivo de las vacunas en este minuto. En el caso del uso de mascarillas, también asumiendo que tenemos una gran cantidad de personas vacunadas y en situaciones de exposiciones al aire libre, uno pudiera considerar a largo plazo flexibilizar el uso de mascarilla. No en el caso de pacientes que tengan contacto con positivos. Recordar que quienes tienen contactos con positivos pasan a ser personas en alerta COVID y ellos deben mantener el uso de mascarilla estricto porque no sabemos cuándo empieza o puede empezar a excretar el virus porque no sabemos si es que se infectó o no. Con respecto a eso, tú dices, por ejemplo, flexibilizar el uso de mascarillas, pero al aire libre solamente, en la sala de clase también. Mientras tanto, al aire libre es una de las primeras, yo creo, posibilidades de flexibilizar el uso de mascarilla. Se puede partir por ahí. En salas de clases va a depender mucho, y eso también lo mencionó la ministra, depende mucho del porcentaje de vacunación y de las condiciones de ventilación y de cuántos alumnos se encuentren en clase. No es lo mismo tener pocos alumnos en clases con una distancia adecuada
versus tener 30, 40 niños con distancias no lo adecuadas como para no usar mascarilla. Yo creo que va a depender un poco, bueno, de varias cosas, del porcentaje de vacunación, de la circulación que haya en las distintas comunas y regiones del virus de aquí en adelante, y de las condiciones de ventilación y de los espacios que existan para mantener un distanciamiento entre los alumnos, y eso no se da por parejo en todas las escuelas y colegios de nuestro país. Por lo tanto, creo yo que si se va a flexibilizar dentro de las salas, tienen que considerarse todos esos aspectos. Sí, uno de los aspectos que se está viendo es el que tiene que ver con los aforos, y ya ha adelantado el Ministerio de Salud de que esos aforos finalmente van a estar determinados por el porcentaje de los escolares que estén vacunados, inmunizados en contra del COVID-19. ¿Qué te parece a ti esa medida? Bueno, es de las medidas que se están planificando, que se están poniendo en marcha en algunos otros países. El porcentaje de vacunación de la población es uno de los principales factores a considerar. Por lo tanto, estoy de acuerdo que los aforos y la cantidad de niños, y es un poco como se ha dado, ¿cierto? Los aforos, como está establecido actualmente, los aforos disminuyen si sabemos que hay personas no vacunadas dentro del grupo que se reúne. Puesto que esas personas no vacunadas están en mayor riesgo de tener enfermedad y enfermedad grave, y también están en mayor riesgo de infectarse. Y en ese sentido también es importante que no solamente va a ser vacunación, sino que va a ser vacunación completa, y en adelante va a tener que considerarse también los refuerzos. Por lo tanto, es una suma de factores que me imagino que se están evaluando para tener la mejor respuesta, para poder tener la mayor cantidad de niños en clases, como es lo que todos queremos. Y con respecto a eso, porque se habla de que se va a considerar un umbral, un porcentaje de niños vacunados para un aforo, por así decirlo, completo. ¿De cuánto crees tú que debiese ser este umbral, este porcentaje que pueda determinar el Ministerio de Salud para las clases presenciales? Considerando lo transmisible que está haciendo, sobre todo las últimas variantes de COVID, es decir, qué capacidad tiene este virus de ir infectando a los alumnos, se hablaba de porcentajes sobre el 80-85% de vacunados. Sobre eso, afortunadamente en Chile la vacunación ha sido bastante exitosa, yo espero que siga siendo así, y lograr tener un 80-85% de las personas vacunadas y completamente vacunadas, de nuevo insisto en los refuerzos y en el seguir manteniéndonos vacunados en el tiempo, esos podrían ser porcentajes que se están evaluando, y yo estoy de acuerdo con esos porcentajes, por sobre el 80-85%. Lorena, ¿y qué pasa? Porque claro, damos por supuesto, tú lo decías también, de que la mayoría de los niños escolares están vacunados, pero ¿qué pasa cuando uno no lo está y va a las clases presenciales? ¿Qué riesgo hay de que este escolar no vacunado pueda diseminar el virus a sus compañeros? ¿Aumenta primero, si es que no está vacunado? Sí, claro, el porcentaje, las vacunas primero protegen a enfermedades graves, primero. Y en segundo lugar, protegen de cierta medida, un poco menor, un porcentaje menor de protección, pero protegen hacia la infección también. Por lo tanto, el niño no vacunado tiene mayor probabilidad de infectarse, y lamentablemente, y es lo que más preocupa, más que el porcentaje de niños que están vacunados a su alrededor, lo que preocupa es que ese niño o niña puede estar expuesto a infectarse más gravemente. Ese creo yo que es el problema. Que ese niño al ir al colegio pudiera infectarse de COVID y tener una infección más grave porque está no vacunado. Por lo tanto, el riesgo es de ambos, de quienes no están vacunados, por sobre todo de enfermar gravemente, pero también del vacunado, de producirse brotes o producirse enfermedades e infecciones dentro del colegio. Y en ese sentido, por ejemplo, si un escolar no está vacunado y estamos hablando de flexibilizar el uso de mascarillas, ¿este escolar quizás debiese utilizar mascarillas sí o sí para evitar, digamos, todos estos riesgos? ¿Se puede hacer esa diferencia? Se pudiera hacer esa diferencia. Yo no sé si
Existen algunas normas de tratar de no estigmatizar ni de discriminar a ciertos pacientes, a ciertos niños en ciertas condiciones. Por lo tanto, claro, uno diría lo más seguro es mantener a este niño o niña no vacunado con mascarilla de manera de protegerlo a él o ella y de proteger también al resto de sus compañeros. A mí me parece una medida bastante, mirada desde la salud pública o de la salud, bastante positiva, pero no me parece que hay maneras de obligar tampoco a niños a usar mascarilla de manera exclusiva para ellos. No sé si me entiendes. Sí, Hay sí. ciertos... Claro, hay ciertas normas que hay que también buscar. Yo creo que la mejor manera de protegernos y de proteger al resto es vacunarnos y de conseguir que finalmente ese niño o niña y los padres de ese niño o niña acepten y ayuden con la vacunación de ellos que no están vacunados. O sea, claro, sería una medida, por supuesto, de toda lógica, pero que conlleva a su vez de que esta persona, este escolar, se pueda sentir aislado, diferente de sus compañeros, y eso Exactamente. también conlleva otro tipo de problema. Por eso es tan importante Exactamente. poder, digamos, motivar a los padres a que vacunen a sus hijos. Pero claro, hay varios que son antivacunas, que todavía no están convencidos, y lo que ha hecho finalmente todo este proceso es proteger y bajar los índices de enfermedades graves a causa del COVID-19. Sí, Maribel, y también comentar que no todos los papás que no han vacunado a los niños son necesariamente antivacunas. Es posible, es muy posible que los papás que no hayan vacunado a sus niños tengan más bien dudas respecto a la vacunación. Y desde nuestra parte, desde quienes trabajamos en pediatría, en infectología, en vacunas, podemos asegurarles que las vacunas han sido y van a seguir siendo bastante seguras y mucho más seguras que una infección por COVID. El virus del COVID es un virus de cierta manera impredecible. Nosotros no podemos saber quiénes van a hacer infecciones graves en los niños. Lamentablemente seguimos viendo casos hospitalizados de niños con COVID y con PIMS, que es la complicación posterior, y sabemos que niños que están vacunados tienen una menor hospitalización, es decir, las hospitalizaciones y los casos graves los estamos viendo precisamente en pacientes que no tienen vacunación o que no van a tener vacunación completa. Por lo tanto, en aquellos padres que no son necesariamente antivacunas, sino que son padres que están dudosos, temerosos de la vacunación, nuestro llamado es a que confíen y que finalmente lo que obtienen es muy superior el beneficio con la vacunación respecto a someterlos a la infección natural por el COVID. Sí, importante ese llamado, educar también sobre los beneficios de la vacuna, tanto para los niños, también con los adultos. Y hemos hablado, Lorena, básicamente de los escolares, pero ¿qué pasa con los profesores? ¿Debiese ser, crees tú, en ese caso, por ejemplo, obligatorio que un profesor, un docente, para impartir las clases, que ahora son presenciales y en su mayoría con aforo completo, estén vacunados? Sí, pasa un poco por lo mismo, ¿cierto? La obligatoriedad de las vacunas en este minuto no es posible debido a que son de emergencia, pero de nuevo, la educación y el llamado tanto a los docentes que son funcionarios muy valiosos y necesarios en la educación de nuestros niños para protegerlos a ellos y proteger a nuestros niños. Nosotros estamos haciendo el llamado a vacunar a todo el personal que trabaja en los colegios, no solamente profesores, sino que también auxiliares, personal de aseo, inspectores, porteros, que están efectivamente sometidos a estar expuestos a niños que pudieran tener infecciones o a una gran cantidad de personas. Lorena, te queremos agradecer por esta entrevista, todos los datos que nos entregaste. También vamos a estar muy pendientes finalmente de cuáles van a ser los protocolos que se van a anunciar en el día de hoy en torno a las clases presenciales. Lo importante es que tanto los escolares, los docentes y todos aquellos quienes trabajan en los establecimientos estén seguros y puedan volver con este retorno a clases luego de 2 años. Importante eso. Así es. Que estés bien, Lorena, que tengas muy buenos días. Gracias, Maribel, igualmente.